a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos en este miércoles 14 de agosto a la entrevista de su servidor. Como ya se dieron cuenta, estamos ya pisando la mitad del octavo mes del año. ¿Cómo se ve el tiempo, verdad? Pues bien, vamos a aprovecharlo porque tenemos una conversación muy interesante con dos dirigentes gremiales de nuestro país. Me refiero al licenciado Paz Cetino, él es el secretario general de Bases Magisteriales, y en el transcurso de esta entrevista, por tiempo, el señor Mario Durán, presidente de GEPIN, se va a incorporar en los próximos minutos para sostener esta interesante conversación. Comenzamos con el licenciado Paz Cetino. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Nos da muchas gracias. Que esté por acá siempre usted, hombre, dándonos el espaldarazo para conocer la situación de los maestros en el país. No, el placer es mío y estamos a la orden, Alfredo. Ok, empecemos entonces porque realmente hay muchos maestros en nuestro país que se han retirado. Bueno, es un gremio sumamente grande e importante. Imagínense usted, recae en ellos la educación básica de todos los salvadoreños, ¿verdad? Hemos conocido de un decreto que fue vetado por el presidente de la República. ¿Cómo estuvo esta situación? ¿Ustedes están de acuerdo con esta situación o piensan seguir gestionando este retiro voluntario? A ver, le voy a hacer un poquito de historia. ¿Cómo no, por favor? Don Alfredo. Fíjese de que nosotros venimos luchando por decretos de retiro voluntario desde hace quizás en los últimos 15 años. Y se produjo, en ese periodo de tiempo se produjo quizás unos 5 a 6 decretos transitorios para grupos determinados. En buena lid, las últimas generaciones, todos los profesores y profesoras que se han pensionado se han ido con compensaciones económicas de 12 salarios porque no habían pasado de ahí. 12 salarios, ¿cuánto hacían de eso? Está hablando de 11,000 a 12,000 dólares. ¿Y que los se los entregan a la hora de dinero? Sí. ¿Billetes sobre billetes? Sí, pero lo han estado dando en dos modalidades, en dos pagos. Eso es como una especie de compensación o de reconocimiento a que un maestro o una maestra toda su vida se dedicó a la labor con muchas generaciones de estudiantes, niños, de todo tipo. En la escuela pública la situación es muy diferente que en el colegio privado. En ese sentido, nosotros el año pasado como Bases Magisteriales, el Día del Maestro, hicimos una marcha muy simbólica. Hay una pancarta que decía: no estamos celebrando, estamos luchando, porque era el Día del Maestro. Caminamos desde la Plaza Gerardo Barrios hasta la Asamblea Legislativa y presentamos una pieza de correspondencia a la Asamblea para que esa compensación económica quedara ya establecida como derecho de ley. Ese día nos dio la iniciativa de ley el diputado Reinaldo Carballo y la diputada Lucy de León, el primero del PDC y el segundo de Arena. Esa situación venimos peleándola desde hace mucho rato para que eso quede por ley, para no andar asoleando, haciendo caminar a los profesores envejecidos ya cuando van hacia afuera. En abril de este año, la derecha de este país, los partidos políticos de derecha, tomaron la decisión de reformar la ley de la carrera docente para dejarnos ese derecho e incorporar el otro derecho que ya tenían los empleados públicos y solo el sector docente no lo teníamos, aquel derecho a una una prestación económica por renuncia voluntaria. Si yo decido ya no seguir en la docencia, yo renuncio y me dan una prestación económica. Todos los trabajadores tienen derecho. ¿Cuánto? Disculpe. A nosotros nos ha quedado diferente a lo que tienen los demás trabajadores públicos, municipales y privados. Lo que le quiero decir es que todos los trabajadores tenían ese derecho. Y la Corte Suprema de Justicia había legislado desde el 2013 para que se nos aplicara también a nosotros ese derecho. Y los gobiernos en turno no lo hicieron. No les importó eso. Entonces, esa pieza de correspondencia pedía esos dos derechos. La prestación económica por renuncia voluntaria, que al final quedó de 15 días de salario por cada año trabajado. ¿Ok? Y lo segundo era la compensación económica de 15 salarios al terminar mi tiempo de servicio y la edad para pensionarme. ¿Qué es lo que sucedió? Que en la redacción del artículo 36D, a mi entender, no había problema.
El artículo dice, los que al cumplir la edad y el tiempo de servicio para pensionarse, así dice el artículo literalmente. Viene el abogado del Ministerio de Educación del gobierno saliente y dice, los que al cumplir se refiere a mañana, no atrás. Los que ya cumplieron no tienen derecho a esto. Entonces, al excluir los que ya lo habían cumplido, que ya estaban pensionados, aquí hay un grupo de profesores de 2.750 que se pensionaron hace mucho rato. 2.750, que el número de profesores que están bajo esto. Que son pensionados y que siguen trabajando. Debemos entender esto, señor Villarreal. En este país, un grupo de profesores se pensionan con el INPEP, porque eran optados a la hora de la privatización del servicio. Una pensión bien... No, las pensiones con el INPEP son diferentes. Y los que nacieron después de 1952 hacia acá, 62, perdón, nos pensionamos con las AFP. Entonces el INPEP, a la hora de pensionarse, usted tiene que renunciar a su trabajo. Con las AFP no lo obligan a renunciar. Entonces los profesores, igual que otros trabajadores, se pensionan y siguen trabajando. Entonces, a mi entender, no tenían por qué excluir a estos compañeros. Porque fíjese que hay un atenuante en la misma redacción. Dice, los que al cumplir la edad y el tiempo de servicio para pensionarse, siempre y cuando no hayan gozado de una prestación de este tipo, tendrán derecho a recibir una compensación económica de 15 salarios. Ninguno de esos señores que están pensionados y activos ha recibido compensación económica. Cuando me preguntaron a mí en principio cómo se resolvía esta problemática, yo dije, pidan una interpretación auténtica a la Asamblea Legislativa. Con eso va a bastar, los diputados les van a decir que la intención que ellos tuvieron es favorecer a todos. Pero como aquí hay una puja entre el FMLN y el gobierno actual, cuando los profesores empezaron a ir a las departamentales a querer hacer uso del derecho y les niegan la oportunidad, viene el FMLN y rapidito, los que nunca hicieron nada por este decreto, ellos votaron por este decreto, ¿sabe por qué? Porque ya estaban rebasados aritméticamente. ¿En qué sentido? Siempre que el FMLN fue gobierno, nosotros pedimos que esta ley se reformara para que la compensación económica quedara como derecho. Nunca hicieron nada. ¿Y ahora qué le parece que lo hicieron ya? Cuando ellos se dieron cuenta que las derechas, que los partidos de derecha van a votar y que ya están rebasados ellos en votos, voten o no voten ellos, de nada sirve, entonces levantaron la mano. Cuando se dan cuenta que aparece ese errorcito, salen como que son los redentores de los profesores, presentan una nueva pieza de correspondencia, tiene dos errores técnicos, ahí hay dos razones técnicas, de las cuales tiene razón el presidente al haberlas vetado, hay dos razones técnicas y hay también razones legales. El presidente de la República ha hecho toda una justificación por qué veta ese decreto y es correcto, él tiene razón. Pero perjudica a los profesores. Tiene razones técnicas y tiene razones legales, pero hay una razón de justicia, que es el perjuicio que causa a 2.750. Una razón técnica, que en ningún momento pidieron así de manera específica que se incluyan a las personas, y una razón legal, lo hicieron con dispensa de trámite, y la Corte Suprema de Justicia había prohibido las dispensas de trámite para evitar esos chanchullos. Entonces, fíjese quién lo presentó, el FMLN acompañado de Andes 21 de junio. Ese dúo que por años olvidaron a los profesores, los olvidaron. Se encargaron de una agenda eminentemente política partidarista y olvidaron los problemas de los profesores. Ellos presentan eso. Viene el presidente, como él, pues sí es un ex militante del FMLN, parece que lo trataron muy mal y él ahora no los puede ni siquiera ver. Está grave la situación, don Pacetino. Vino él, vetó la situación. Vetó la situación. Pero en el mismo veto, él dice que hay que buscarle una salida a la situación. ¿Cuál es la opinión que tiene bases magisteriales al respecto? Esa la vamos a conocer al volver, porque vamos a un espacio para nuestros amigos. Estas sugerencias son para usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando esta noche con el licenciado Pacetino para que nos comente la situación del gremio de los profesores en nuestro país. ¿Cuántos profesores hay en total en el país? Hay 43,000 y más. 43,000. Realmente es una cantidad muy grande. Pero sigamos conversando en lo que nos quedamos. ¿Cuál era el criterio de ustedes? La posición de base magisterial al respecto. Para mejorar la posición de estos 2,000 y pico de maestros. 2,750 maestros y maestras que se encuentran pensionados y que siguen activos en las escuelas. Nosotros fuimos claros desde un principio. No se necesita nuevo decreto. No se necesitaba nuevo decreto. Lo único que se necesitaba era pedir una interpretación auténtica a los diputados. Yo le aseguro, Alfredo, que el día que le pregunten a todos los diputados cuál fue realmente el espíritu con que legislaron, ellos dirán que era para favorecer a todos los maestros que están en la condición de irse y de abandonar las escuelas. No unos y otros no. ¿Por qué cree que le dieron eso con dispensa de trámite? Es que la dispensa de trámite habla por sí sola. Esa fue la intención de los diputados. Pero ya cuando se mete el FMLN y ande 21 de junio a pelear esto, fíjese que ahora, ¿cuál es el pleito que tiene el FMLN? ¿Y cuál es la motivación que tienen los miembros de ande 21 de junio? Que superen el veto. ¿Sabe qué es lo que lleva consigo eso, verdad? ¿Qué lleva? Es la primera derrota política que quieren asestarle al actual presidente. Eso es. A costa de los profesores. A costa de los profesores. Qué bonito, ¿por qué ¿verdad? no le buscamos una solución? Pidan una interpretación auténtica y sin estar con tanta pleito ahí de política partidarista, solucionemos el problema a los profesores. A mi entender, con una interpretación auténtica basta. Y no estar en que queriendo construir la aritmética ahora para vetar eso. Me parece que se van a... Mire, esos partidos están muy mal. Ellos están muy mal y deberían de ser un poquito más inteligentes en política. Pelearse con este gobierno por el nivel de aceptación popular que tiene, parece que ellos no van a ganar, van a seguir perdiendo. Entonces yo espero que en las próximas 72 horas se le encuentre una solución a este problema. Y a nuestro entender la solución fue así, desde un principio, pedir una interpretación auténtica. Porque la interpretación que hizo el abogado, jefe de la unidad jurídica del gobierno pasado, esa interpretación es la que nos tiene con este problema. Es que no eran tan sanas las intenciones de ellos para con los profesores. No fueron tan sanas, no fueron tan diligentes. Entonces, ¿cómo califica usted el papel de los gobiernos del FMLN para el magisterio? No, fue un papel nefasto. Pero qué raro si el presidente es profesor. Pues sí, es que como dicen allá en Oriente, que no solo chiveando se pierde. Nosotros perdimos ahí con un colega. Ahí perdimos. Y yo tengo la suficiente valentía de decirlo. Porque nosotros debemos ser lo suficientemente capaces de reconocer aquellas cosas que se hicieron bien y lo que se hizo mal. Mire, Alfredo, cuando la derecha gobernaba este país, para antes 21 de junio, que es la expresión gremial de ese partido, el escalafón nuestro no servía, porque nuestro escalafón es decreciente. Usted empieza con el 10%, sigue con el 8%, después pasa al 6%, o sea, va hacia abajo. Eso no servía. Pasaron 10 años ahí y no lo corrigieron. Cuando la derecha era gobierno, la revisión salarial que se nos hace cada 3 años deberían ser porcentajes altos. Mire si lo corrigieron en sus 10 años. Ese bono que nos dan en junio y en diciembre, que sumados son $296, eso era miserable según ellos. Pasaron 10 años y no lo corrigieron. O sea, no pudieron pasar como derecho de ley la compensación económica. Si eso lo hicieron ya fuera de su gobierno y habían perdido. O sea, hoy están como niños irresponsables llorando lo que no fueron capaces de hacer como políticos serios. ¿Por qué cree usted que tanta desidia para el magisterio si es un núcleo poblacional de votos bastante grande?
A mi entender, esa casta política que agarró la conducción del FMLN se perdió totalmente y le causó daños a un sector que, a mi entender, fue el mejor sector de aliados que tuvo en los años de la guerra. Bueno, usted recuerda mejor que a mí, usted ha sido periodista, cubrió todas las fases de la guerra. Y yo recuerdo que esa organización, que tiene un legado histórico de lucha, grande, que no se parece en lo absoluto lo que es hoy con lo que fue, enterró casi 500 profesores en ese periodo de guerra. Entonces, bueno, los maestros mismos, el nivel de decepción que hay en los maestros, desconcertados totalmente. ¿Se acuerdan cuando nosotros gritábamos en la calle? Un profesor de ministro, ¿ya? Así es. Un sindicalista de ministro. Y ese plus fue tal que ese profesor llegó hasta ser el primer mandatario de la República. Y sabe una cosa, Sí. pasaron 10 años y no le inyectaron ni un tan solo dólar al programa de salud de los profesores. Para ejemplo, un botón. Y los hospitales magisteriales que soñábamos nosotros los maestros, yo esperaba que nos dijeran, bueno, aquí está una manzana de tierra, empiecen ustedes a construir, nosotros a buscar aliados para equipar. Nada de eso sucedió. Ellos se equivocaron, creyeron que la gente sacó a la derecha para adoptar ese proyecto político por la eternidad. Y la gente no fue así. El entusiasmo fue grande. La gente empezó a observarlos muy detenidamente. Se dio cuenta que ellos eran muy parecidos a los otros, que ya en el poder lo que les interesaba era el dinero. Ahora bien, ¿qué esperan brevemente? Porque tenemos que ir a un espacio. ¿Qué esperan los profesores de este nuevo gobierno? Pues, si me lo pregunta a mí, a título personal, y recogiendo un poco, porque esto es bastante subjetivo, hablar por los demás en relación a un gobierno, a una administración, pues fíjese de que los profesores lo que han llegado a decirnos es, con que no sea igual a Arena ni al FMLN es suficiente. Hay expectativas. Claro, la gente no espera que eso sea peor, sino que la situación cambie. Y por los 2 meses que llevamos de gestión, parece que las cosas pueden ser diferentes y nosotros esperamos que sea así. Nosotros lo hemos dicho públicamente. Nosotros creemos o queremos que la administración de Nayib Bukele dignifique a los profesores, lo que no hizo una tarea pendiente de la derecha y de la izquierda. Muy bien, perfecto. Esta es la petición de los maestros para el actual gobierno, que los reivindique. Nosotros ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando esta noche de miércoles 14 de agosto con los principales dirigentes gremiales de los trabajadores salvadoreños en nuestro país. Ya se incorporó con nosotros el señor Mario Montes. Él es el presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estábamos conversando anteriormente con el licenciado Pacetino sobre la situación de los maestros y hemos quedado claro que los maestros necesitan reivindicarse porque fueron olvidados. Pero qué bien, claro. Ahora conversemos, si ustedes estiman conveniente, referente al sistema de pensiones. Ustedes como presidente de AGEPIN, porque me parece que es la asociación más grande de empleados, ¿no? AGEPIN. Claro, sí. AGEPIN cuenta con 36 compañeros asociados, 36,000. Imagínense ustedes, es un número que cualquier candidato lo puede voltear a ver, ¿verdad? Muy apetitosa esa cantidad. Cuéntenos, ¿cómo ve usted el sistema de pensiones ya en nuestro país? Parece que en el mes de septiembre, ya próximo, ya el Ministerio de Hacienda va a dar su propuesta o va a dar a conocer algo amplio. Bueno, esperamos que así sea, ¿verdad? Nosotros ayer, junto con el compañero, estuvimos en el portón poniente frente a la Asamblea Legislativa, precisamente a exigirle a los señores diputados de que realmente activen esa comisión ad hoc que formaron
precisamente para discutir el tema de pensiones, pero que desde marzo que la formaron hasta la fecha nunca se han reunido como comisión ad hoc. O sea, solo la formaron, pero no se han reunido. Ni siquiera sabemos quién va a ser el coordinador, el secretario, el relator, todas esas comisiones que forman. Entonces, esa es la exigencia de la actividad que tuvimos ayer y le llevamos nuevamente una carta al señor presidente de la Asamblea para exigirle como clase trabajadora y como el grupo que tenemos que se llama Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, de que lo active, que es importante para nosotros, porque somos los trabajadores los que estamos sufriendo esa situación de un cálculo tan bajo, ¿verdad? Tan bajo que no llega ni siquiera al salario mínimo cuando se calculan las pensiones. ¿No le parece a usted que es un tanto inverosímil que la gente que gana $900, al retirarse le queda como de 200? La mínima de 207. ¿Y esta situación cómo es que se soporta? Ese es el problema que hay y es una situación bastante difícil porque nosotros sabemos que de cada 10 compañeros que ya le toca pensionarse en el 2018, 2 o 3 se fueron por la necesidad o por que enfermos que están, ¿verdad? A la edad, haberla cumplido, pero no es porque realmente se van contentos de que van a recibir una pensión digna. Eso no es así. Lo que quiere decir que entre el 2018 y 2019 hay más de 25,000 compañeros empleados, entre empleados públicos y municipales, que no se van a pensionar, esperando que realmente haya una reforma que realmente corresponda a que ellos se puedan pensionar siquiera con un 60% de su salario, que es lo que se calculaba anteriormente de la reforma del 2017. Y nosotros hemos dicho que por principio de igualdad así debería ser, pero no ese error que cometieron en el 27 de septiembre del 2017 debe de corregirse y es la oportunidad de hacerlo. Están las condiciones, como lo dijo ayer mismo el presidente de la Asamblea, porque lo encontramos en el pasillo y le mencionamos que veníamos de dejarle una nota, que estamos en un año no electoral, ni preelectoral, y que están las condiciones dadas para que sí se pueda hacer esa reforma nuevamente, si realmente reconocen el error que se ha cometido. ¿Y los trabajadores qué están dispuestos a hacer para que se les tome en cuenta y para lograr los objetivos? Ustedes pueden auscultar a sus miembros. Claro. ¿Qué pueden hacer para lograr triunfar en sus iniciativas? Bueno, ayer tuvimos una concentración en donde todos los compañeros, solo nos convocamos los compañeros de juntas directivas, los secretarios generales del sindicato y asociaciones, por supuesto bases magisteriales está con nosotros en este esfuerzo, y invitamos para el 27 de septiembre, que se cumplen 2 años de ese día negro para la clase trabajadora, invitamos a una marcha del 27 de septiembre, en donde nos vamos a expresar y a exigir, por supuesto, que esto debe cambiar. Este sistema de ahorro de pensiones, la ley SAP tal como está, es un atentado para toda la clase trabajadora. Así que en ese va a ser un esfuerzo que lo vamos a planificar de la mejor manera para que sea realmente demostrar como trabajadores que sí tenemos posición, demostrar que tenemos músculo como clase trabajadora de exigir que cambie este sistema. Pues bien, los maestros es un sector aguerrido. Sí. ¿Qué días ustedes están? No estoy preguntando bueno, las marchas, ¿verdad? Y todo ello, sino que qué es lo que han pensado ustedes, porque como dice aquí el licenciado Montes, el día negro cuando el viernes se negro aprobó Ahí va a ser viernes esa negro. ley, Va a ser- ¿verdad? Los maestros. Sí, el aniversario va a ser un día viernes. Nos vamos a vestir de negro, por eso le vamos Sí. a llamar el viernes negro. Sí. Vamos a seguir la resistencia. Don Alfredo, nosotros como trabajadores hemos hecho lo que nos corresponde hacer. En principio, antes que existiera la mesa de trabajo por una pensión digna, nosotros como bases magistrales recurrimos a la Corte Suprema de Justicia. La inconstitucionalidad 26
2018 es nuestra, es de sus servidores, de los trabajadores. Pero mire cómo funciona la Corte Suprema de Justicia acá. Parece que está única y exclusivamente al servicio de resolver los problemas de orden político partidarista y no los problemas sociales. Yo estoy seguro, y mi abogado está seguro, que si la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, estudia apegada a derecho nuestra denuncia, nuestra demanda, no le queda otra más que declarar inconstitucional el decreto 787. Es que ese decreto condenó a los trabajadores y nos dio un trato desigual. Hasta el 27 de septiembre del año 17, nosotros teníamos una fórmula de cálculo que era aceptable por los trabajadores. Aceptaban las cuantías en tasa de retorno, pero ellos lo cambiaron. El gobierno del FMLN entró en impago, entró en una crisis de caja. Ellos eran los responsables, como gobierno, de pagar las pensiones del INPEP, las pensiones del ISS y los certificados de traspaso, que es el dinero que uno dejó allá en el INPEP cuando empezó a trabajar y después se lo pasan a las AFP. Esas tres obligaciones eran del gobierno, pues ya no quiso seguir pagando eso y nos trasladó a nosotros esas obligaciones. Para ello creó las cuentas de garantía solidaria. Toda esa cantidad de dinero que el gobierno estaba obligado a poner, nos lo derivó a nosotros. Hoy del mismo cuero, dicen, están saliendo las correas. ¿Qué sucede? Que la pensión que antes le daban a un profesor de 550, 650, 700 y más, según los años de servicio y el ahorro que haya tenido en su vida laboral, se fue a fondo. Y hoy son de 207 en el 90%. De cada 100 personas, 90 reciben pensiones. ¿Se puede vivir con 207. eso? No, ellos lo saben que no. ¿Y ellos saben que no? Ellos lo saben que no. ¿Por qué cree que los políticos terminaron así como han terminado? Estas expresiones políticas partidaristas fuertes, que eran fuertes, fueron minimizadas por la gente. Es que la gente, en realidad, y particularmente al FMLN, no lo mandó a hacer eso. Es que el FMLN se había comportado, o era para nosotros, como el paladín de las reivindicaciones laborales, y terminó votando. Ni siquiera buscó transformar el sistema de pensiones en este país, el sistema privado de pensiones, señor Villarreal, está tronado. Ya no tiene vigencia en este país, porque un sistema no amplió la cobertura. Hoy no nos garantiza tasas de retorno adecuadas para la subsistencia en el peor estadio de la vida, que es la vejez, cuando uno tiene enfermedades de todo tipo. Entonces, si un sistema no te garantiza eso, ¿para qué sirve? Única y exclusivamente para hacer millonarios a un grupo de accionistas. Revise cómo están manejando las AFP. Cada 3 años son grupos diferentes, porque las ganancias son exorbitantes. Entonces, yo espero que el presidente de la República, como lo dijimos el día de ayer en la concentración que hicimos, se ponga del lado de los trabajadores ahora. Vamos a ver, eso lo va a decir el tiempo. Y hablando de tiempo, nosotros vamos a este espacio. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y continuamos conversando, amigos televidentes, con dos de los principales dirigentes gremiales de nuestro país. Y bien, y conversando de esto, licenciado Montes, díganos usted, en este marco de lo que hemos conversado, ¿cuál es la situación entonces del trabajador salvadoreño? Bueno, en este momento la expectativa para poderse pensionar está bastante difícil. Y además de las otras prestaciones y todo, la situación global. Bueno, el empleado público y municipal desde ya hace como 10 años que no recibe aumento salarial. Eso hay que tenerlo también bien claro. La inflación de los productos de la canasta básica ha aumentado, pero
por diferentes políticas y más que todo la política del endeudamiento del gobierno de turno que han estado, no han permitido, ¿verdad? Y siempre he dicho que en el gastos corrientes no hay dinero pero para el trabajador nunca hay dinero. Y tanto va así que aprueban una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. Esa ley dice no aumento salarial, no bonos, no escalafón, no, ahí va a dar todo. Puede revisar, ahí está esa ley. Y entonces, ¿quiénes somos los sacrificados? Los empleados, ¿verdad? Porque no puede haber ningún aumento salarial para no aumentar el gasto público, pero el dinero se fue por otro lado, ¿verdad? Una situación difícil con esa ley. Nos golpearon con la ley también de la socio público-privado, ¿verdad? Porque han habido despidos masivos donde el trabajador se queda sin su empleo porque se concesionan los servicios. Ejemplo, cuando privatizaron el sistema de recolección de desechos sólidos en Santa Tecla. 154 trabajadores despedidos que ya tenían muchos 25, 28 años de laborar y se quedaron afuera. Es eso, golpear a la clase trabajadora, golpearla fuerte, gente ya con una edad que ya no es difícil y además con engaño. Le dicen, sí, usted puede pasar a la empresa privada. La empresa privada le dice, requisito 25 años y bachiller. O sea, no es justo. Siempre hemos dicho nosotros que se juegue con la dignidad de los ¿Y trabajadores. usted prevé que hasta cuándo van a soportar los trabajadores esta situación? Que a todas luces, mire lo que usted ha mencionado ahí, son leyes que realmente, ¿hasta cuándo van a soportar? Bueno, nosotros hemos dicho que es el momento también de que nosotros ya nos pronunciemos, exijamos del mismo marco legal en el que nos encontramos. Tenemos derechos, hay convenios internacionales ratificados por El Salvador y que se violan de otra manera, ¿verdad? En el caso el no poder tener la capacidad de tener el contrato colectivo, porque se les dice, no hay dinero, ¿verdad? Entonces, en esas leyes eso establece. Hay una ley que vamos a quien tiene que darle visto bueno, el ministro de Hacienda. Y dice siempre que haya capacidad económica. Y si el Estado no tiene esa capacidad económica, porque ya debe más del 62% en la deuda, ¿verdad?, que se tiene internacional. Entonces, en ese sentido, como trabajadores hemos dicho que sí, hay temas importantes para nosotros, como es el tema de las pensiones, como es el tema de un proyecto de ley también que está en la Asamblea Legislativa que se llama Ley del Servicio Público, que es una ley, que es un mandato internacional, no es una ley creada en El Salvador, sino que es la meta 6 del documento Asocio para el Crecimiento. En ese sentido, también estamos luchando porque esta ley no se apruebe así como de paquete que ha venido, que el Fondo Monetario diga, bueno, aquí está esta ley aprobada. ¿Pero y cómo soportaron ustedes tanta ley perjudicial? Bueno, nosotros siempre ha habido, como dicen, este tipo de que no se discute, que al trabajador no se le comunica todas las leyes que se han aprobado, por ejemplo, la reforma a la ley de pensiones. Nosotros estuvimos ahí, afuera de la Asamblea Legislativa, diciendo que eso era un error, que no se hiciera, y lo hicieron de madrugada, ¿no? Para amanecer del 27 al 28 estaban aprobadas las reformas. Entonces, siempre hemos sido realmente no escuchados y invisibilizados. ¿Y usted no cree, don Pacetino, que están sentando las bases para un nuevo descontento social muy marcado que ya tenemos la experiencia en años anteriores? Pues por lo que yo vi el día de ayer, parece que sí, esos son los vientos que soplan. Porque el día de ayer apareció ya un buen grupo de sindicatos alrededor de la mesa de trabajo por una pensión digna, que estaban que les estaban jalando las pitas hasta hace unos 6 meses o unos 3 meses y no los dejaban actuar. Hoy como que se dieron cuenta que en realidad están
peores condiciones los trabajadores y ya empiezan a tomar el rumbo de las reivindicaciones. Yo esperaría que en realidad a la clase trabajadora, así como toda la gente, tiene esperanzas de que esto sea una nueva era en la forma de hacer política. Tal como dice Mario, es que nosotros hemos sido los eternos olvidados. Para los trabajadores casi nunca hay dinero. Pero ese cuento ya no se lo traga la gente porque aquí han habido drenos de dinero para familias y para personajes que se han llevado millones y millones de dólares. Entonces, si la nueva administración cumple con lo que prometió de transparentar el uso de los recursos públicos, yo creo que puede irse solucionando los distintos problemas de los trabajadores. A mí me alegra que el ministro de Trabajo esté tratando ya y venga de un sector de los trabajadores. Exacto, es un sindicalista y que por consiguiente tiene, ¿cómo se llama?, la responsabilidad moral y ética de trabajar en esa dirección. Y me alegra que estén ya discutiendo el tema del salario mínimo. Y del porque en realidad este organismo, el Ministerio de Trabajo, debe tener más protagonismo en estos temas. ¿Cómo una persona aquí puede estar sobreviviendo con $300? Eso no cabe. Mire, una economía dolarizada, vivir con $300. Bueno, y a los ancianos nos quieren mandar a que vivamos con menos de $300. Por eso tiene razón el arzobispo de San Salvador. Dice que este es un sistema de pensiones perverso, que da vergüenza, dice el arzobispo. Y en realidad parece que el Estado ha desaparecido en esto, porque el Estado en cualquier país tiene como dos grandes razones de existir: cuidar a los sectores desprotegidos, cuidar a la niñez y cuidar a la tercera edad, los adultos mayores. Si no logra ese cometido el Estado, no tiene razón de ser. Es un Estado fallido y nosotros estamos en esa condición como pensionados, vamos a ese Estado fallido. Entonces, ¿cuál es la petición nuestra? Lo que nosotros como maestros le venimos diciendo a todos los sindicatos: dejen de estar agarrando banderas de orden política partidarista. Dedíquense a lo que realmente le dicen ustedes a la gente que son. Ustedes son sindicalistas, ¿ok? ¿Y qué es? En fin, pues simple y sencillamente el sindicalismo es una forma de organización de la clase trabajadora, para esa clase trabajadora, para resolver los problemas a los trabajadores y no a un gobierno. Mire, ¿por qué se callaron estos grupos de sindicatos ante esta nefasta decisión del FMLN de levantar la mano para aprobar el decreto 787? La privatización de las pensiones en este país fue obra de la... porque la izquierda tuvo que sumarse a semejante cosa. Claro, parece que están sonando las mismas voces, ¿verdad?, en contra de los trabajadores. Claro. Bien, volvemos en breve con nuestro último bloque. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, no nos queda más tiempo y hay que aprovecharlo, como dice el buen salvadoreño. ¿Cuál es el llamado de GEPIN a los trabajadores ante esta no muy grata realidad? Claro. El arzobispo, como lo ha dicho don Pacetino, ha dicho que este sistema de pensiones es perverso. Es perverso totalmente. Bueno, a la clase trabajadora que se sume al esfuerzo, ¿verdad? Que no se queden en la crítica, que no se queden sentados o hoy en la comunidad de las redes sociales, sino que realmente nos incorporemos a luchar por los derechos que nos pertenecen. Y aprovecho para decirle a los señores diputados que ahí está nuestra propuesta, que le dio iniciativa de ley el diputado Martel el 21 de enero de este año. Ahí está la solución, aunque sea no coyuntural, pero ahí está para resolver este problema del impasse en el que estamos. Luego habrá para analizar
el sistema de manera integral y resolver realmente el problema. Así que el llamado para que lo vea, que esta comisión ahora realmente se active y que trabaje en función de estas reformas que son tan urgentes de hacerlo en este momento. Y el papel de los dirigentes, tanto como con sus afiliados, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué piensa solicitar, pedirle, aprovechando la señal del Canal 8 de televisión a nivel nacional? Bueno, un llamado a todos los sindicatos, asociaciones, independientemente de qué sector sean, del sector público, privado, municipal, autónomo. El tema de pensiones, el problema de pensiones nos lleva de encuentro a todos. No es un tema solo de viejos o de personas adultas, es un problema de todos. Se están preparando las condiciones para cuando estas generaciones de jóvenes hoy lleguen a viejos. Por consiguiente, como yo aprendí hace muchos años, problema que no se hace público no es problema. Entonces, que no nos dé pena, que no nos dé pena salir a la calle y decir, a mí me quieren condenar a morirme de hambre, porque con $207 lo condenan a morirse de hambre. Alfredo, si usted tiene una casa en una ciudad, en un municipio, usted tendrá que venderla porque no va a tener la capacidad de mantener los servicios con $207. ¿Cómo va a mantener servicios de una casa? ¿Cómo va a alimentarse? ¿Cómo va a comprar sus medicamentos si aquí ningún sistema de salud le es óptimo? Entonces, esa es la realidad a lo que nos enfrentamos. Por consiguiente, los trabajadores, a los maestros y a las maestras, a los trabajadores en general de cualquier sindicato que sean, si tu dirigente no quiere meterse a esta lucha porque está sufriendo la goma moral y política de algún partido, déjalo, incorpórate tú, porque el problema es tuyo, es mío, es de todos nosotros. Y a la hora de pensionarnos, ahí no va a haber ningún dirigente político partidarista preguntándote si te ajusta o no te ajusta esa pensión. Ahí te vas a rascar solo o te vas a rascar sola. En ese sentido, debemos contribuir todos a solucionar este problema. Y como bases magisteriales, y hoy como mesa de trabajo por una pensión digna, nosotros nos hemos propuesto que vamos a celebrar el 24 o el 31 de diciembre habiendo reformado el tema de pensiones, habiendo recuperado pensiones dignas. De aquí a diciembre este tema debemos forzarlo, y los políticos, especialmente los diputados, todas esas fracciones, recuerden, viene el año 21, hagan algo por nosotros. Ahora bien, ¿cuántos empleados en AGEPIN afiliados? Afiliados, 36.000 afiliados. ¿Y bases? 5.600 y pico. Estamos hablando de un buen número, y ya viene un año electoral. Claro. Pueden hacer la presión. Claro, lo vamos a hacer. Es un año que nos permite reivindicar este derecho que se ha perdido en El Salvador, que se llama previsión social. Como no, Mario Montes, Bueno, qué gusto nos da saludarle. Gracias, muchas gracias. ¿Verdad? Bajes magisteriales. Muchas gracias, don Representada Alfredo. por usted, es un gusto de verdad que hayan estado con nosotros. Claro. Gracias. Nada, el gusto es nuestro, gracias. Pero mil gracias a usted por habernos acompañado durante esta hora. Que tenga una excelente noche. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.